Hola miembros de la comunidad colaborativa migrante agradecido y público en general. El día de hoy quiero mostrarles otro caso de éxito migrante, en donde una persona extraordinaria nos muestra y nos cuenta cómo convirtió su desafío de empezar desde cero, abriéndose camino en un lugar totalmente nuevo, como una oportunidad de superación personal. Deseándote bendiciones a ti y tu hogar, te doy la bienvenida. Mi nombre es Blake Turner. En esta oportunidad hablaremos del estatus de refugio en Canadá, con información actualizada a la fecha por nuestro invitado, hacia los miembros de la comunidad colaborativa Migrante Agradecido, comunidad que reconoce la ayuda y la orientación a los demás como un instrumento de oración y agradecimiento a las bendiciones enviadas por la Santísima Trinidad, la Virgen María y la naturaleza, a quienes les agradecemos por permitirnos vivir este momento a cada uno de nosotros. Es un gusto y un placer presentarles a Zuleika González desde Goodbridge, Ontario, un caso de éxito migrante agradecido, quien es consultora de migración registrada en Immigration Consultant of Canada Regulatory Council, ICCRC. Recordemos que esta es la entidad del gobierno canadiense que regula y autoriza la práctica de asesoría en temas de migración. Zuleika, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Blake. Muy agradecida por la invitación y muy contenta de poder colaborar a esta asociación a este grupo de inmigrantes agradecidos. Muchas gracias a ti nuevamente. Zuleika, cuéntanos, ¿cómo te identificas con la comunidad migrante agradecida? Bueno, mi historia, como muchos otros inmigrantes, llegué a Canadá en el 2011 con una residencia permanente. Tuve que ser expuesta a la parte de empleo, sin tener una guía, sin saber qué iba a hacer, un país completamente nuevo, con clima diferente, venía desde Cuba, un país tropical completamente, Claro, y llegué en noviembre, es decir, a pleno invierno. claro. Empecé en el área laboral, como muchos inmigrantes, tuve situaciones donde fui discriminada un poco, no solo por los empleadores, pero también por los trabajadores. Y creo que es algo que nos sucede a muchos, porque al llegar acá no sabemos cuáles son nuestros derechos como inmigrantes. Y en el proceso, que fue un proceso bastante complicado, yo diría los primeros 2 años, con el choque de cultura, adaptándome al sistema, decidí que quería trabajar en el área de leyes canadienses. Me tomó bastante trabajo encontrar un camino, porque a pesar de que había estudiado en Cuba, mis estudios no eran válidos en Canadá. Y tuve que presentarme a exámenes de revalidación en diferentes colleges hasta que encontré como un camino donde podía comenzar una carrera. Primeramente estudié para ser paralegal, un programa de 2 años en el George Brown College. Una vez que obtuve mi diploma o mi certificación, tuve que presentarme a un examen para una licencia con el Law Society de Upper Ontario. Ahora, antes, cuando yo lo recibí en el 2017, era Upper Canada. Una vez que pasé ese examen, empecé a trabajar en el área de inmigración. Siempre fue el área que me causaba más interés, porque siendo inmigrante y queriendo traer a mi familia, era un área que quería aprender. Pero además era un área donde todos los inmigrantes tenemos dudas, tenemos preguntas siempre, ya sea una amistad de nosotros o sea alguien que conoces en el camino. Siempre existen las preguntas, porque una vez que llegamos acá queremos traer a los padres, queremos traer a los hermanos, tenemos un amigo al cual queremos ayudar. Y me fui inclinando al área de inmigración. Como paralegal solo podía representar a los refugiados frente a un juez, pero no podía llenar los formularios a no ser que trabajara con un abogado o con un consultante de inmigración. Entonces decidí regresarme al college y hacer mi programa como Immigration Consultant, y me presenté a otra licencia, otro examen para obtener la licencia como Immigration Consultant.
Y en el 2019 obtengo la licencia y es cuando nace Astra Immigration Legal Services. Es una firma que creé con el objetivo no solo de obtener beneficio económico, pero también me da el placer de poder guiar a muchas personas que no tienen un camino, no tienen una vía de entrar. Entonces me llaman y me dicen, no, yo quiero vivir en Canadá, yo quiero trabajar en Canadá. Yo le pregunto, ¿pero sabes qué vía vas a utilizar? Y así fue como salió Astra Immigration Legal Services y aquí estamos. Pues me alegra que hayas podido materializar tus sueños y obviamente pues ya estás adelantando parte de tu proyecto de vida con tu firma y tu compañía y obviamente tu equipo de trabajo. Nuevamente por eso, gracias Zuleika a la ayuda que le puedes prestar a las personas mediante tu expertise y tu buena voluntad. Gracias. Zuleika, ahora, desde tu profesión y experiencia, ¿qué debe investigar un migrante acerca del sistema inmigratorio, tanto del lugar de partida como del de llegada? En mi opinión, lo primero que debe investigar un inmigrante es qué programa me puede servir. Basada en mi situación actual, ¿cuál sería mi objetivo? ¿Quiero ir a visitar? ¿Quiero ir a estudiar? ¿Tengo un caso de refugio? ¿Quiero obtener una residencia permanente? ¿Cuál será el camino que me va a llevar a lograr mi objetivo final? Y si eliges Canadá, ¿por qué Canadá? ¿Cuáles son las condiciones del país? ¿Cuál es la condición que existe con respecto al mercado laboral? ¿Cuál es el clima del país si vienes de un país tropical donde nunca te has enfrentado a una temperatura de menos 20, menos 30 grados? Es una situación completamente nueva. Esta migración es un reborn, yo le digo así, es un renacer. Es un empezar desde cero y siendo optimistas hay que tener también en cuenta todas las variables para que sea más llevadero el camino. Entonces, señorita, ya para poder entonces entrar en el foco de la entrevista, quisiera preguntarte acerca del refugio. Entonces, como entendiéndolo para las protecciones de las reclamaciones, ¿qué significa el estatus de refugio? Una vez que la persona se convierte en un refugiado o una persona protegida por el gobierno canadiense, significa que estás bajo protección, porque se sobreentiende que estás pidiendo la ayuda, estás pidiendo protección, porque tu vida no está a salvo, estás a riesgo de tortura, estás a riesgo de persecución, discriminación, tienes muchos riesgos en tu lugar de origen o en tu país de residencia, porque no tiene que ser solamente el país donde tienes tu residencia, puedes estar en un país, perdón, en el país donde tienes ciudadanía, puedes estar en un país donde has residido por varios años y tu vida está a riesgo en ese país. Y entonces eso es lo que significa, que te conviertes en una persona protegida por el gobierno canadiense. Ok. Bueno, en este sentido, ¿para qué sirve el estatus de refugio? El estatus de refugio te da la habilidad de convertirte en residente permanente. Es decir, una vez que el gobierno canadiense o un juez te otorga ese estatus, la segunda parte del proceso sería una aplicación de residencia permanente, donde tienes que pasar el examen médico, tienes que pasar la parte de seguridad. Es decir, si has cometido crímenes contra la humanidad, si has cometido espionaje, no vas a pasar la parte de admisibilidad a Canadá, porque entonces estarías poniendo a los ciudadanos canadienses y a los residentes en peligro. Y eso es lo que significa, te conviertes en residente permanente. Y como residente permanente, a pesar de ser una persona protegida, tienes todos los derechos que tiene un residente permanente en Canadá. Que la diferencia del residente permanente al ciudadano es que no tienes derecho a votar, pero tienes tu derecho a movilidad, tienes derecho a salud, eres libre de expresar lo que sientes, tienes la libertad de expresión y tienes
todos los otros derechos que de acuerdo al chapter de Human Rights Code en Canadá, se les otorgado a una persona. Ok. Con lo que acabas de decir de la movilidad frente a que la persona tenga el interés de regresar al país de donde está manifestando la situación del refugio, eso, ¿cómo se interpreta desde el sistema inmigratorio canadiense? Cuando hablaba del derecho a movilidad, tienes el derecho a movilidad dentro de Canadá. Es decir, si aplicas en Ontario y decides moverte a British Columbia, puedes moverte a British Columbia. Ahora, si eres una persona protegida y estás pidiendo protección porque en tu país de residencia o de ciudadanía estás a riesgo, tu vida está a riesgo, tienes miedo de regresar, tienes riesgo de tortura y todas las otras cosas, no debes regresar a ese país, porque entonces esa protección cesa. Si yo vengo y le pido protección al gobierno canadiense, el gobierno canadiense me otorga la protección, me convierto en un residente permanente, pero mañana decido regresarme a Cuba, que es el país del que vine, y estoy pidiendo refugio. Si regreso a Cuba, entonces ya no tengo miedo. No tengo miedo de que mi vida no está a riesgo. Y a la hora de entrar a Canadá, el oficial de CBSA te va a hacer un reporte y te va a llevar frente a un juez. Porque entonces la protección esa se cesó ahí. Ahora, si hay casos, como toda regla tiene algo que te puede dar el paso, hay casos excepcionales donde la persona sí puede regresar a su país. Cuando hablo de casos excepcionales, yo personalmente tuve un caso donde el señor, su madre falleció. Y el señor tuvo que regresar al país a cremar a su madre. Pero tienes que tener pruebas. Si no tienes pruebas, por supuesto, vas a terminar frente a un juez y te van a quitar la protección. Y me imagino que eso también estará ligado al tiempo. O sea, sí, entiendo y es respetable lo que tú manifiestas en este ejemplo de esta persona quien su progenitora falleció. También eso imagino que estará ligado a un tiempo. La persona no podrá quedarse resolviendo ese tiempo, unos 2, 3 años en eso. No, o sea, tiene que ser un tiempo prudencial, me imagino, ¿verdad? Todo tiene que ser razonable. Ok. Ok, entonces en la siguiente pregunta, señorita, podríamos entonces cuestionarnos, ¿para quién aplica y para quién no el estatus de refugio? El estatus de refugio, cada caso, como hablábamos anteriormente, es único. Cuando hablamos de refugio, no hay el proceso existe, es una línea que hay que seguir, es decir, haces tu aplicación, un juez decide si estás dentro de Canadá, pero cada caso es particular. Cada país tiene su situación que es muy particular, no es lo misma la situación que existe en Venezuela que la situación que existe en México. Entonces, dependiendo de su historia, dependiendo de su experiencia, dependiendo de la situación, de lo que la persona ha vivido, esas situaciones lo hacen un posible caso de refugio. Porque recuerde que el caso se presenta, pero la decisión la toma un juez. En el caso de las aplicaciones dentro de Canadá. En el caso de las aplicaciones fuera de Canadá, la presenta un grupo o una organización, ya sea a través de Naciones Unidas, o sea un grupo que está patrocinando al aplicante en específico, y un oficial en la oficina de migración valora el caso y decide si la persona califica de acuerdo a lo que dice la ley migratoria. Correcto, correcto. Entonces, Zuleika, otra pregunta. ¿Qué condiciones o qué condiciones hay para que se dé una solicitud de refugio exitosa? Yo siempre le digo a mis clientes, la historia se escribe, se redacta, se presenta, y siempre digo que es muy importante tener pruebas de que los hechos sucedieron. Si tienes una historia donde
te asaltaron, donde existe la persecución, dado yo diría los 5 grounds, que es el nexus que existe en la parte del refugio, ya sea raza, religión, situación, si perteneces a un grupo político o no, o por ya sea tu opinión política o tu orientación sexual. Es muy importante tener pruebas. Es muy importante tener pruebas. Y hay ocasiones donde el cliente tuvo miedo de ir a la policía y hacer un reporte porque la policía está corrupta. Pero también hay reportes mensuales y anuales de diferentes organizaciones como es Human Rights Watch, como es Naciones Unidas, donde se reporta la situación actual del país. Entonces, esos reportes pueden ser usados para demostrar que sí, estas situaciones están sucediendo y es una realidad que se vive en este país. Y lo otro que yo siempre le digo a mis clientes, que es muy importante, es que tener en cuenta que estamos trabajando con el Immigration and Refugee Board en un balance de probabilidades. No estamos en una corte criminal donde hay que demostrar que tuviste la intención, hiciste algo sin que quede dudas razonables. Cuando vas frente a un juez de inmigración, es en un balance de probabilidades. Eso, nuestra labor es demostrarle al juez que en un balance de probabilidades es más posible que no, que este cliente haya pasado por estas situaciones. Y demostrarle con evidencia que en este país están existiendo estas situaciones, existen estos grupos, o el gobierno está tan corrupto que es muy posible que todo lo que se está describiendo en historia haya sucedido. Correcto. Entonces, ahí está un punto claro en miembros de la comunidad y público en general sobre los soportes, y pues eso está en una ayuda muy importante para el profesional que los represente. Siempre lo hemos dicho en diferentes momentos, en diferentes videos, que la invitación es conseguir un profesional que esté apoyándolos y que obviamente tenga el conocimiento y una licencia que lo pueda le pueda facultar para atender su caso, y sobre todo que lo está comprometiendo. Entonces, en esa medida es muy importante que la persona que toma esta vía le entregue la mayor cantidad de información verídica para que él pueda adelantar de una manera, digamos, más probable de un éxito hacia su caso. De ahí parte que los soportes son lo más relevante en estos casos. Ok, Zuleika, ahora con respecto a lo que nos indicas, ¿qué deberes y obligaciones y derechos y beneficios tiene este estatus de refugio? Bueno, una vez que te conviertes, si estás en Canadá y estás aplicando, es decir, eres un aplicante de refugio, mientras el proceso avanza, entras en un programa federal que te da derecho a salud, te cubre la parte de salud, te da un permiso de trabajo abierto a la persona que está aplicando. Es un proceso que puede tardar un año, pero puede extenderse. Puede extenderse y con la situación actual que vivimos puede tardar mucho más de un año, porque estamos viendo un atraso significativo en los casos de refugio y en el tiempo que estamos viendo que se van a tardar los juicios que vamos a presentar frente al Immigration and Refugee Board. Ahora, ¿qué sucede? En ese tiempo la persona va a trabajar, tiene derecho a salud pública. Aquellos que están entrando en la sociedad y se están adaptando y están tratando de encontrar un trabajo, se le ofrece el welfare. Es decir, hay muchos programas del gobierno que existen para apoyar a estas personas que están pidiendo refugio. Pueden estudiar inglés, pueden ir al IELTS y es algo que el gobierno lo cubre. Es decir, no tienen que pagar para ir al IELTS. Y muchas veces yo le digo a mis clientes, aprovechen mientras consiguen trabajo, arreglen sus horarios, porque el idioma es algo que les va a servir de mucho. Si no hablan el idioma, solamente hablan su lengua de origen y le están ofreciendo estos programas. Es muy importante que traten de vincularse
y traten de aprovechar al máximo estos programas que el gobierno federal le está ofreciendo. Ahora, una vez que ya ellos se convierten en refugiados o en personas protegidas, pasan a ser residentes permanentes, entonces tienen el derecho que tiene cualquier otro residente permanente en el país. Solo que son residentes permanentes a través del caso de refugio. Correcto. ¿Alguna obligación que tú consideres relevante para este caso que quieras de pronto manifestarla? Todos tenemos las mismas obligaciones. Lo más importante cuando estás en un programa que te abre el camino a hacerte un residente permanente y eventualmente te vas a convertir en un ciudadano canadiense, es en sumergirte a la sociedad, involucrarte. Yo siempre le digo a mis clientes, haz voluntariado, trata de ir a los centros comunitarios y servir de ayuda, porque es un país que te está abriendo los brazos y te está acogiendo. Entonces es la mejor forma de retornar algo a la comunidad o a la sociedad. Y siempre trato de pasar este mensaje, haz algo en retribución a lo que te está dando el país, a lo que te está ofreciendo. Claro, y en eso totalmente de acuerdo contigo con todo lo que has dicho anteriormente. Y en este punto, Canadá o el país al que la persona quiera emigrar, pues es un país que le está abriendo las puertas, pero que no le pidió venir. Es decir, en ese caso, pues uno debe ser agradecido con el país y ayudarle a que siga creciendo en la medida que lo venía haciendo y más todavía. Entonces, es mostrarle manifestaciones de agradecimiento para que, como tal, esa energía que ya le llegó a la persona para poder venir, pues obviamente la pueda también transmitir hacia el país que le dio la oportunidad de llegar, ¿correcto? Entonces, señorita, con respecto a las personas que piensan en ubicar a una persona que los llegase a representar en un proceso de refugio, ¿qué características debe tener quien defienda el caso de refugio? Los casos de refugio son casos un poco particulares. Todos sabemos que existen los Host Immigration Consultants, que son personas que no tienen licencia, no están autorizadas y hacen muchas estudios de trabajo. En el caso del refugio, estas personas no las veo no veo el refugio como algo que estas personas puedan hacer, porque al llenar la información y pasárselo al Immigration Refugee Board, una de las preguntas es, ¿esta persona es amigo o familiar o es una persona que tiene una licencia? ¿Y quién te puede representar con una licencia frente al Immigration Refugee Board? Puede representarte un abogado, puede representarte un paralegal o puede representarte un consultante de inmigración. Ahora, estas tres personas pueden representarte frente al juez, pero solamente un abogado o un consultante de migración pueden trabajar los formularios para poner esa aplicación. Es decir, que el paralegal no está legalmente autorizado a llenar los formularios de refugio y a poner una submisión presentando el caso. El paralegal puede venir en la segunda etapa, que es la etapa donde presentas el caso frente al Immigration and Refugee Board y representarte frente al juez, o frente al miembro del Immigration and Refugee Board, pero el paralegal no puede llenar los formularios. Entonces no veo a los host consultants como personas que, una, que estén capacitados y dos, que puedan poner su nombre. ¿Qué van a decir? ¿Que son familiares? ¿Que son un amigo? En este caso, estas son las personas que pueden representarte. Si quieres empezar con la misma persona y que lleve el proceso completo, porque obviamente al hacer la aplicación va a ir conociendo y se va a ir familiarizando con la situación, yo les recomiendo que usen a un immigration consultant o usen a un abogado que se especialice en el área de inmigración. Esa es mi opinión. Puedes presentar el caso solo y puedes buscar un paralegal que te represente frente al Immigration and Refugee Board, pero corres mucho riesgo al presentar un caso por ti. Corres un riesgo muy grande porque ahí es donde vienen los errores. Entiendo. Y desde ahí,
Partiendo de esa información, Zuleika, pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué pros y contras tiene esta vía frente a otros programas de residencia permanente? Los pros y contras son que una vez que llegas a Canadá y aplicas para un refugio, la experiencia laboral que estás ganando dentro de Canadá no la puedes usar para otras vías de obtener residencia permanente. Y es algo que es una pregunta que casi todos los días me hacen mis clientes. Me dicen, no, pero soy cocinero o estoy de nanny, por ejemplo. Estoy asistiendo a personas mayores, estoy trabajando en health, soy un health support worker ahora. O, soy un welder, que es una de las, son una de los empleos que son más codiciados acá y es una de las áreas donde más personas llegan a través de aplicaciones de trabajo, ¿no? Claro. Y me dicen, pero tengo tantos años de experiencia como refugiado, mi caso falló, pero yo quiero cambiar el perfil. Y es algo que no se puede hacer. La experiencia que ganas en el área laboral en Canadá como un aplicante de refugio no te sirve para cambiar a otro perfil o a otro programa. Eso es algo que es muy importante que todos sepan. Importantísima información. Entonces, Zuleika, ¿cuáles son los errores más comunes en las aplicaciones de refugio? En mi opinión, hay muchas personas que llegan acá y lo viví porque aplicando, yo algo que tengo es que yo voy con mis clientes, me paso el día en la oficina de inmigración haciendo el primer stage de las aplicaciones y la segunda entrevista hasta que vamos frente al juez. So, cuando yo iba ante que el proceso este de la pandemia, porque ahora todo lo estamos poniendo en línea, cuando iba y me pasaba el día con mis clientes poniendo una aplicación de refugio, veía a muchas personas que se representaban ellos y llegaban con los formularios hechos y con una historia así, de pequeña. Una pequeña historia donde hay preguntas en los formularios que tienes que responder para hacerle entender a esa persona que va a tomar la decisión por qué eres una persona protegida. Y entonces muchas personas piensan, no, voy a poner el refugio, voy a hacer una historia y ya. Y no es de la forma que funciona. Vi oficiales en las oficinas de inmigración que les decía, ¿estás seguro que quieres poner la historia así? Y ellos le decían, sí. Y como me conocían allá y tomaban mi tarjeta, después me llaman y me dicen, oh, mi caso falló. ¿Puedo hacer una apelación? Y le decía, pero es que ya lo arruinaste. Porque no pusiste la información que realmente, a pesar que muchas personas tienen casos que están muy buenos, y si se presentan de la forma correcta, al no poner la información necesaria para que esa persona tomando la decisión vea que existió la situación, de que existe, cuál es la situación actual del país. Estas son las pruebas de lo que me sucedió. Entonces, esos son errores que se cometen por falta de información. Existe mucha falta de información. Piensan que llegar acá y solo pido refugio porque, no sé, ponen cualquier cosa y no es así. Tienes que tener una historia, tienes que tener pruebas de lo que está sucediendo. Ok. Entonces, Zuleika, ¿por qué entonces una persona debe decir debo aplicar por refugio y no por otra vía para ingresar al país? Yo diría que cuando la persona está decidiendo venir para Canadá, debe ver cuáles son sus calificaciones, cuáles son los programas. Existen muchos programas, existen Provincial Nominee Programs, tenemos las aplicaciones para estudiantes, que es un camino un poco largo, pero al final le da la residencia permanente. Existen los permisos de trabajo, ya sea con un LMIA o ya sea un permiso de trabajo abierto, dependiendo la situación. Y existen los patrocinios familiares, de familia inmediata, por supuesto. Existen las visas de visita que te dan la opción de entrar, explorar y decidir qué vas a hacer. Y existe el refugio, ¿no? El refugio es algo exclusivo para aquellas personas que son víctimas de
de discriminación, de persecución, de muchas situaciones diferentes a lo que yo diría que aplicaría para todos los otros programas. Tu vida tiene que estar a riesgo, tienes que tener miedo de que te torturen, de que te maten. De que la vida corre peligro. Esa es la base del refugio. Entendemos que esa es la base. Ok, entonces, Zuleika, ¿qué relación de los programas, de los otros programas de migración y el refugio hay referente a la residencia permanente? El refugio, bueno, el refugio, al final, si tienes un caso que termine positivo, llegas a la residencia permanente. Una visa de estudiante te lleva o puede llevarte dependiendo de la situación, a un permiso de trabajo abierto, que puede llevarte un Canadian a una experiencia laboral, que te lleva un Canadian Experience Class y te lleva a una residencia permanente. Un permiso de trabajo puede llevarte a la experiencia laboral también. Hay muchos que no, pero hay otros que sí. Todo es variable dependiendo del programa que escojas y por eso es la importancia de tener una guía, de buscar información, de buscar una guía profesional. Porque si el objetivo es terminar con una residencia permanente, entonces tienes que trazar un camino que te lleve a esa residencia permanente. Claro, es importante eso y recuerdo a los teleaudientes la parte anterior en donde tú nos comentaste que mientras está en el estatus de refugio, pues la experiencia adquirida en el sector laboral, pues no contaría si la persona más adelante lo quiere intentar colocar en un proceso de aplicación de Express Entry mediante el Canadian Experience Class. Entonces es importantísimo ese dato que tú nos dejas saber, dado que pues hay otras formas también de obtener la residencia permanente, pero es muy importante tener eso claro para que la persona no se haga una idea falsa de que por aquí acumula y después lo presenta por allí cuando no aplica. Ok, Zuleika, cuéntanos con respecto a esa pregunta que nos acabaste de decir, cuando sale positiva la aplicación de refugio, deriva o concluye en una residencia permanente, pero ¿qué pasa cuando sale negativa? Cuando el refugio sale negativo, tienes la opción de presentar una apelación. Tienes la opción de presentar una apelación porque no estás de acuerdo con la decisión. Si no estás de acuerdo con la decisión y piensas que tienes una vía presentando esta apelación de poder ganar el caso, presentas la apelación y mientras esta apelación camina, por decirlo de alguna forma, sigues con tu permiso de trabajo abierto y te mantienes bajo los programas federales. Es decir, sigues teniendo acceso a salud, puedes seguir estudiando en el ESL y recordarle que mientras eres una persona que está aplicando por refugio, no puedes ir a un college o a una universidad como si fueras un residente, un ciudadano canadiense. Puedes ir, pero para eso tienes que aplicar para un permiso de estudio y vas a estar pagando el fee que está pagando un estudiante internacional. Que es un dato que muchas personas me preguntan. Es decir, si aplicas para refugio y tiene un hijo menor de edad que está yendo a la secundaria o a la primaria, ese niño va a ir a la escuela normal, no vas a tener que pagar. Está cubierto bajo el programa federal. Pero una vez que llegas a esa edad donde ya quieres una carrera, quieres entrar a un college, quieres entrar a una universidad, si estás en un proceso de aplicación de refugio, tienes que presentar un permiso, una aplicación para un permiso de estudio. Y vas a estar pagando a ese college y a esa universidad un fee como un estudiante internacional, que muchas veces puede ser bastante costoso. Claro, o sea, pagaría como estudiante internacional, pero mantiene su estatus de refugio. Exacto. Ok. Sin embargo, se le mantiene el permiso de trabajo abierto. Okay. Puedes ir a trabajar.
Durante ese proceso de la primera negación y la apelación, ¿la persona tendría que salir del país o tendría que quedarse? La persona se queda en el país. Si la persona decide que no va a apelar, generalmente 30 días después viene una orden de salida, una orden de partida. Es muy importante que la persona entienda si mi caso no es positivo frente a la Junta de Inmigración y el miembro de la Junta de Inmigración, la decisión final es negativa. Una vez que llega la primera carta del CBSA diciendo que debe salir del país en estos 30 días, si la persona sale voluntariamente, solo fue una orden de partida, no se considera una orden de deportación. Ahora, si la persona no sale y viene un oficial del CBSA con una orden de deportación y el gobierno tiene que comprar un ticket y montarlo en un avión y deportarlo, esa persona fue deportada de Canadá. Para esta persona regresar a Canadá, necesitaría pedirle al ministro de Inmigración una autorización para regresar. Si sales de Canadá voluntariamente, no, y decides en 5 años o en 2 años regresar como estudiante o como trabajador o a través de un patrocinio de pareja, a través de la familia, no necesitas solicitar una autorización de entrada a Canadá. O sea que en ese sentido, la persona que voluntariamente llegase a esa condición de tener que decidir si sale voluntariamente o no, si sale y aún así percibe que su sueño es quedarse en este país y volver a luchar para volverse a quedar, podría volver a aplicar entonces ya como un estudiante internacional, como un trabajador y en su récord, aunque pese el proceso de refugio, pues no haría mella en su proceso mediante Express Entry, por ejemplo en un futuro. Exactamente, si está calificado y es invitado y cumple todos los requisitos, no tendría que pedirle al ministro o no tendría que hacer una aplicación para una autorización de retorno. Ok, excelente dato. Muchísimas gracias, Zuleika. Bueno, con respecto a esta situación que ya nos has comentado, ¿nos puedes dar información general acerca de los procedimientos, digamos, más importantes? A través del refugio. Sí, señorita. Bueno, si la persona entra a Canadá, se hace una aplicación desde dentro de Canadá, se presenta la aplicación y un oficial de inmigración decide si cumple los requisitos y los refiere al Immigration and Refugee Board. Una vez que vas al Immigration and Refugee Board, un miembro de esta junta decide si la aplicación es aceptada, positiva o no. De ser negada, la persona tiene la opción de la apelación. También después de la apelación existe la opción de la Corte Federal y puedes ir hasta la Corte Suprema, pero son pasos mayores que se van dando a medida que el caso se va desarrollando y todo depende del caso, porque como hablábamos al inicio, cada refugiado tiene su caso muy particular y es algo que existe en el área de migración. Los casos no se parecen, la historia de cada persona es única. Y en el caso de las personas que están fuera de Canadá y quieren aplicar para refugio, tienen que hacerlo a través de las Naciones Unidas o se hace a través de grupos de 5, son 5 una familia, un grupo de 5 canadienses o canadienses y residentes permanentes que deciden que van a patrocinar al refugiado. Ya sea una persona que haya aplicado y que esté aprobado bajo el principio de las leyes canadienses, o sea alguien que ellos deciden aplicar, es decir, ese grupo se va a poner en contacto con esas personas, se van a llenar los formularios y este grupo de personas van a poner la aplicación, la van a mandar al centro de procesamiento en Ottawa. Así generalmente es como funcionan estas aplicaciones. Los que están dentro de Canadá es un poco, yo diría es un poco más fácil, porque ya se van estableciendo dentro de la comunidad. Y para aquellos que están fuera es un proceso un poco más complicado, porque solo existen estas vías a través de Naciones Unidas o a través de grupos patrocinadores, organizaciones, corporaciones que hacen
se ponen de acuerdo con el gobierno y deciden que van a patrocinar a estas personas que necesitan ayuda al establecerse. Ok, perfecto. Entonces, en cuanto a todo lo que nos has dicho, Zuleika, y nuevamente gracias por tu tiempo, eres una persona supremamente ocupada y te agradecemos el valioso tiempo que le estás dando a todos los miembros de la comunidad colaborativa Migrante Agradecido y público en general. Queremos preguntarte los comentarios adicionales que quieras ofrecer con respecto a todo lo que nos has comentado. Bueno, lo que me queda decirle es que si usted piensa que tiene un caso de refugio y está interesado, es muy importante que sepa cuáles son los requisitos para ser una persona protegida. No es solamente poner un caso de refugio porque le pasó algo muy leve. Su vida está a riesgo, tiene miedo, su familia corre riesgo, tiene miedo de ser torturado, tiene miedo de que sucedan cosas que pueden llegar a poner su vida en un riesgo de muerte. Es muy importante que se den cuenta que ser un refugiado es algo bien serio. No es solamente inventar una historia y presentarla. Es una situación bastante seria. Y si tienen la oportunidad de calificar en otros programas, hagan sus investigaciones, pidan ayuda. Yo, como le decía antes, Blake, estoy en la mayor disposición de voluntariar algún tiempo y guiar a aquellas personas que necesiten un poco de guía, dependiendo del proceso que deseen o el camino que deseen tomar. Claro, y cuanto a lo que tú dices del voluntariado, es muy importante devolverle, como ya habíamos dicho, la energía al país, devolverle la energía a estas hermosas personas canadienses que de corazón le abren su espacio, su vía para poder llegar. Son personas muy amables, el canadiense como tal pues tiene su forma de ser y es abierto a a las personas que vienen de afuera, es respetuoso y tiene muchas cosas en pro hacia ellos. Por mi parte, yo espero que este sea mi voluntariado virtual para todos, cada una de las personas que puedan beneficiarse por los comentarios de esta comunidad. Ahora, no sé si de pronto al final ya nos quieras comentar algún tipo de documentos que tú consideres que sea conveniente que la persona deba ir recapitulando, iba a ir consiguiendo, o al menos debe irse cuestionando si los puede llegar a conseguir o no para favorecer su aplicación de refugio con antelación. ¿Hay algún tipo de documento que tú consideras que deberían ir pidiendo o de ir consiguiendo? Sí, por supuesto. En el caso de aquellos que la situación es con algo fuera de lo que es el gobierno y hacen reportes a la policía, ya sea el reporte, ya la policía tome alguna medida o no, es muy importante mantener esos reportes. Si le sucede algo y usted va al hospital y un especialista lo ve, hay un reporte de su situación física, mantenga esos reportes. Si tiene fotografía de lo que sucedió, los videos son un poco más complicados, pero si tiene fotografía, si sucedió algo y salió en las noticias y usted tiene esos reportes, ya sea de un periódico o de un blog, mantenga todo lo que usted crea que sea relevante. A veces las cosas que pensamos que son más irrelevantes son aquellas que prueban que existió, que fue algo que sucedió. Sí, esas pruebas fehacientes son las que en realidad soportan el caso y le facilitan el proceso al asesor profesional que va a tomar el caso en manos. Ok, y con respecto a ese último comentario que nos hiciste, de que la persona evalúe muy bien las vías de acceso al país, en este caso Canadá, pues si puede, si ve que hace match su perfil más con un proceso de express entry, ya sea por trabajo, por estudio, que sobre el refugio, pues la persona podría tomar esa orientación de un profesional, porque
de pronto puede darse el caso de tomarse uno o 2 años y que el proceso salga negativo y que la persona voluntariamente tome la decisión de salir del país y volver a arrancar desde cero por otro proceso, pues son 2 años que pudo haber de pronto ganado en otra vía y de pronto por falta de asesoría técnica y profesional, pues desgastó ese tiempo y esos recursos tanto de él como del proceso de administración de justicia canadiense. Entonces, importante ese comentario para que la persona, recalco, se empape de un profesional que asista a su caso, que valide el macro de su perfil y con eso pueda validar si con la historia de refugio que presenta es más viable eso o es más viable un proceso ordinario de residencia permanente. Entonces, Zuleika, para ya ir concluyendo y nuevamente gracias por tu tiempo y por tu buena voluntad en ayudar a las personas, ¿nos podrías por favor comentar los servicios que presta tu firma y el beneficio que tú deseas dar exclusivo para los miembros de la comunidad colaborativa migrante agradecida? Por favor. Gracias. Pues acá prestamos servicios de patrocinio de familia, hacemos muchos casos humanitarios, visas de estudio, visas de trabajo, LMAE y refugio. Sobre todo, somos bastante ocupados con los casos de refugio. Es algo que es un área que me gusta mucho. El área de inmigración es un área bastante amplia, donde se pueden hacer muchas cosas y uno decide en qué área quiere enfocarse más. Y el área de refugio es algo que desde que comencé vino en mi camino y me ha tocado mucho personalmente, porque como comentaba antes de la entrevista, escuchas muchas historias que te llegan. Y además de representar a las personas, también los ayuda muchas veces. Y retomando esto, ya que estamos en esta parte de la conclusión, algo que quería retomar rapidito, es que si has pasado por torturas, has estado has tenido estas vivencias que a veces te marcan de por vida, es muy importante que busquen ayuda profesional, es muy importante que vean a un psicólogo, que vean a alguien que profesionalmente los pueda ayudar a superar este trauma que vivieron. Y esto también puede ser presentado frente a un miembro del Immigration and Refugee. Y para finalizar, como te decía antes, estoy más, me complace mucho poder darle a la comunidad algo en retorno y estaría ofreciendo consultas de media hora sin costo a la comunidad de inmigrantes agradecidos. Me pueden contactar y los puedo guiar, ya sea en caso de refugio o cualquier otro tema migratorio en el cual necesiten una guía. Pues es muy bueno ese beneficio, Zuleika, nuevamente gracias por eso, porque eso es una mano amiga, una mano ayuda en el camino. Cada proceso de refugio es diferente, es una historia que muchas veces parte desde la tristeza, desde el llanto, y con personas como tú en esa mano, pues pueden hacer que eso sea un poco más vivible y que con esa asesoría técnica y jurídica y legal, profesional, pueda llegar a concluir en una residencia permanente que le pueda mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido el clamor de las características que tú dices de persecución, de secuestro, de tortura. Y ante esa situación es muy importante. Ahora, para poder facilitar tanto tu tiempo también y la de los miembros de la comunidad migrante agradecida y del público en general, es conveniente que para poder ser eficientes con el tiempo de ambas partes, se pueda establecer unos datos mínimos de contacto que le faciliten el trabajo a la persona que tome el caso de refugio. En este caso, para la consulta con Zuleika, serían convenientes unos datos que la persona debe por lo menos investigar antes de contactarla para que la media hora sea muy provechosa.
Entonces, esos datos, y si quieres, los podemos dejar en la descripción del video para que te invitamos a que los veas y antes de hacer la cita y la telecomunicación con Zuleika, pues sea de una comunicación fácil de llevar y con datos pues más precisos para poder hacer nuevamente más eficiente el proceso de la comunicación. Entonces, Zuleika, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a ti por tu espacio, por dedicarle un valioso momento de tu vida familiar, de tu espacio personal hacia las personas que muchas veces ni tú ni yo conocemos, pero que sabemos que están ahí, que sabemos que tienen una necesidad, que sabemos que podemos transmitirle un mensaje que pueden ayudarle en su futuro, en su bienestar. Entonces, Zuleika González, un caso de éxito migrante agradecida. Muchas gracias. Gracias. Y tu Y amigo bueno, televidente. disculpa, No te preocupes. solo Y tu espero amigo que sea de ayuda a la comunidad. Sí, para eso estamos y créeme que te agradecemos nuevamente mucho tu ayuda y siempre bienvenida, los micrófonos abiertos para ti cuando quieras, siempre estaremos en contacto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Y tu amigo televidente, envíanos tus preguntas de interés general a la comunidad o si consideras que también eres un caso de éxito migrante agradecido, con un conocimiento profesional en el área de conocimiento de mucho interés para la comunidad o conoces una persona que desee serlo y que quieras que sea entrevistada por nosotros, por favor escríbenoslo a info@migranteagradecido.com con el asunto solicitud de entrevista y justifica por favor el por qué la estás postulando. Nos encanta traer nuevos talentos y mostrarlos a la comunidad para apoyarlos y que todos tengamos un mejor bienestar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete al canal y accede a más contenidos de gran interés. Envíanos tus valiosos comentarios por correo electrónico, compártenos en tus redes sociales con el hashtag Soy Migrante Agradecido. Mi nombre es Blake Turner y les deseo bendiciones a cada uno de ustedes y sus familias. Hasta la próxima.